Sean bienvenidos a Contrapunto Liberal, su programa de opinión y análisis del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudios privado, independiente y sin fines de lucro dedicado a promover las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho. Estamos aquí, como todos los días lunes a las 10 de la mañana, junto a Natalie Arias e invitados especiales. Natalie. Muy buenos días, soy Natalia Arias y junto a Joselo Andrade y a nuestros invitados, todos profesionales, pues vamos a revisar esos temas de coyuntura y del quehacer económico para poder conversar acerca, sobre todo, amigos, de esos fundamentos de las causas y sobre todo el tipo de propuestas que lograrían hacer de Ecuador pues un país verdaderamente libre y próspero. Es decir, hablamos de aquello que es lo verdaderamente importante. Bueno, y en este primer segmento, al que hemos denominado Observatorio de Economía y Política en su programa Contrapunto Liberal, vamos a tener ocasión de conversar con el economista Jorge Calderón. Él es candidato a doctor en Management and Organizational Behavior por la Universidad de Tulane. Ya es rector del Instituto Universitario Argos y miembro del Foro Libertad y Prosperidad, que es un producto más del Instituto Ecuatoriano de Economía, Economía Política, donde tenemos a importantísimas personalidades que han confluido en la propuesta de hacer al país caminar o transitar hacia cinco cosas que son necesariamente importantes de realizar, pero que en algún momento tenemos ocasión de hablar. Y hoy vamos a hablar de una de esas propuestas, de hecho, una reforma de seguridad social o un cambio dentro del sistema de seguridad social. Pero empecemos, Jorge, por entender por qué el sistema de seguridad social en Ecuador toda la vida ha tenido problemas. ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Se trata de planificación? ¿Se trata de personas adecuadas? ¿Se trata de falta de recursos? ¿O se trata de que al gato no se le puede pedir que ladre y asimismo al perro no se le puede pedir que maulle? Buenos días, José, Natalia, realmente muy complacido de estar aquí en este espacio y saludar a todos los que nos están escuchando. Sí, tú lo has mencionado, hay ya factores que sin duda vienen incidiendo desde la misma gestación de la seguridad social aquí en el país, ya que tiene varias décadas, y destaquemos algunas de ellas. Primero, la administración. Realmente siempre ha estado una administración poco o nada eficiente, que vilipendia los gastos, no hay un uso eficiente de los mismos, nos excedemos en beneficios o aspectos para darle a los afiliados, pero no existe la respectiva compensación. Esto es entiéndase por las aportaciones que tienen que realizar. Recordemos que hace algunos años el presidente Correa en su momento amplió los beneficios a los asegurados, en este caso a las familias, pero sin ningún tipo de contraparte en relación al pago que deberían hacer o la aportación. Es decir, si quieres atender a más personas, perfecto, bienvenido sea, pero eso involucra un gasto, ¿no? Claro. Eso no es algo que un gobierno cualquiera que se tenga que cubrir, y en este sentido eso ha ido poco a poco desfinanciando, por una parte. Segundo, una excesiva planificación muy regulada, en ese sentido falta de competencia ha hecho que, como cualquier monopolio, ¿qué es lo que sucede? Si no tengo con quién competir, no tengo necesidad de innovar, no tengo necesidad de buscar mejores servicios, porque al final del día tú estás obligado a que seas asegurado conmigo. Yo diría que estamos condenados. Por supuesto, porque no hay ningún tipo de interés de cambiar esa forma. Y solo recordemos allá por fines del siglo, de la primera década de este siglo, cuando el alcalde de Guayaquil hizo ese anuncio del famoso seguro municipal. Uh-huh. Con el mero anuncio, el IES de ese entonces se movió algo. Es decir, solo con el mero anuncio. ¿Qué pasaría si hubiese una competencia libre, sana, en la cual tengas, y eso es parte, tú bien lo mencionabas, de esas propuestas del Foro Libertad y Prosperidad, de que el individuo tenga esa capacidad de elegir? Yo quiero mis recursos colocarlo en un fondo privado, quiero irlo al público. Y eso generaría no solo un dinamismo, el caso de Chile es bastante evidente y podríamos tomar algunas lecciones en ese sentido, pero le das esa libertad de elegir al ciudadano y haces que entre ellos compitan para atraer ese potencial afiliado, y van a estar buscando mejorar servicios, crear nuevos productos y otras cosas más. Pero sin duda, si seguimos como estamos, los resultados van a ser siempre los mismos. Jorge, creo que tú has dado en el clavo, y esto pues nos habla no solamente de vicios de origen del sistema que al que hemos estado, bueno, podemos decir sometidos, al que hemos tenido en este caso como único disponible en calidad de monopolio, y eso es importante porque incluso tú has referido que no solamente tiene estos problemas que eran
consecuencia del diseño del sistema como tal, sino que además, en este caso, han sido agravados, o sea, sobre lo que ya es un problema por diseño, esto ha tenido, se han sumado pues cada vez más personas que demanden de ese sistema y pues menos que lo soporten, porque Ecuador tiene, entre todos sus problemas asociados con la seguridad social, un problema en general de empleo formal, que viene en este caso pues también a complicarnos el escenario. Mira, dale. Tú lo has resumido muy bien, Natalie. Sí, aparte de los problemas de diseño, de origen, de gestación del modelo de seguridad social, todo lo que le hemos ido agregando. Y en ese sentido, ojo, claro que está también que ha habido un cambio demográfico, hay más jóvenes sin duda, hay menos jóvenes que ingresan al mercado laboral, la informalidad, hay menos hijos, en fin, hay otros factores que incluso ya Europa los pasó por eso mismo allá por la década de los 90. Se cambió. Y claro, y sin duda se empiezan a plantear las soluciones, o más años de aportación, o aumento el monto de las aportaciones, pero digamos que por un momento comparémoslos con los impuestos. Una persona está dispuesta a pagar más impuestos en tanto en cuanto reciba bienes y servicios públicos de calidad, pero si eso no se da, obviamente no quiero pagar impuestos. Entonces, y lo mismo pasa con la seguridad social. Si se pretende dar ese tipo de soluciones, el ciudadano va a querer beneficios, va a querer medicinas, va a querer una pensión jubilar adecuada, que ya se habla de que para el 2025-26 ya no va a haber recursos para la jubilación. Entonces, y un tema, como tú me señalabas, la informalidad en la gestación de empleo hace que menos personas también estén aportando. Mira, yo creo que hay que señalar lo siguiente, y es que cuando el sistema de pensiones que tenemos en la actualidad y a nivel global se pensó, la expectativa de vida de la gente era totalmente diferente. Por supuesto, se propone un sistema de pensiones, aquello que le llaman sistema de reparto, para una expectativa de vida de entre 55 y 60 años. Eso quiere decir que cuando las personas se retiraban del mundo laboral, quedaban un ratito dentro del sistema y por lo tanto, digámoslo así, esa pensión que se recibía para un pequeño momento de la historia. Es decir, no había una carga sobre el sistema, digamos, excesivamente grande. La expectativa de vida desde luego ha aumentado un montón. Ya no son 55, ya no son 60, ya nos encontramos por los 80 y vamos hacia arriba. Así es. Entonces, hoy por hoy, las personas que en edad de jubilación, pues viven mucho más y eso está muy bien. Pero eso nos habla de que necesitamos reconcebir el sistema que tenemos. Lo otro que también sucedió, y esto aquí lo puede dar fe cualquiera de las personas que nos están escuchando en este momento, mi papá, que se llama Marcos Andrade, que probablemente me esté escuchando, tenía 8 hermanos. Mi mamá, otro tanto. Mis abuelos, 11 hermanos. Entonces, de hecho, uno le pregunta a los abuelos y sí, eran un montón y por eso es que nosotros, los que estamos en esta cabina, bueno, salvo Jorgito, yo que sé, bueno, todos somos jóvenes a la larga, cuando nos reuníamos en las navidades, en los cumpleaños, eran un tropel de niños, porque eso era lo normal. Pero ahora, guardando las respectivas reservas, pues José Andrade tiene 2 hijos. ¿Por qué? Porque sale carísimo tener más. ¿Ya? Y Jorgito también ha de tener una cantidad similar, ¿ya? O sea, son pocos, porque el tema demográfico es importante. Antes, 10, 9, 8 o 7 ingresaban tarde o temprano al mundo laboral y todos ellos aportaban para que unos pocos reciban una pensión. Hoy por hoy la cosa ha cambiado, la pirámide se ha invertido. Hoy son muchos los que reciben el beneficio o la pensión y son muy pocos los que se incorporan al mundo laboral, no solamente por los problemas de falta de empleo, de falta de inversiones, de falta de empresas, sino que las familias han decidido tener menos hijos. Ahora lo normal en los países en desarrollo y incluso en nuestros países es tener de 2 a 3 hijos. La gente no se aventura a tener 5 o 6, a menos de que, no sé, bueno... Pero, sin embargo, la tendencia es esa. Menos hijos dentro de la familia, menos personas que pueden aportar y, sin embargo, hay muchos más que reciben, digamos, la pensión. Por lo tanto, y este es el detalle del fondo, el sistema de pensiones que tenemos en la actualidad es insostenible. Y a eso tenemos que apuntar y entender. Y si entendemos la naturaleza de ese problema, pues podemos empezar a mirar realmente su solución.
Exacto, bueno, yo tuve 20 tíos, creo, que si no fueron más, entre padre y de madre. Los que conocí. De los que conocí. Te hubiese preguntado por una prima, pero estoy casado, hermano. Y te deja ver eso, es decir, había mucha más gente dentro del sistema de reparto y ahora no. Entonces, pero esas personas que en su momento aportaron, sin duda, dada el tema de solidaridad intergeneracional, que es uno de los principios que tiene la seguridad social en el Ecuador, cada vez hay menos personas que tenemos que sustentar a más, que ya en su momento fueron parte del sector productivo. Entonces, sin duda, esa situación genera un desfase, una pérdida de beneficios que debería recibir esa persona que en su momento aportó, y vamos más allá de eso. ¿Qué tanto utilizamos todos esos servicios, todas esas pensiones? Sin duda uno puede tener un nivel salarial más alto, pero va a recibir mucho menos por la jubilación, a pesar de que le aportó en base a una cifra mucho más alta de lo que recibe. Entonces, Jorge, sí. Aquí es sumamente importante, y tú lo has mencionado en este caso. Tú mencionaste un antecedente que yo no quisiera que se nos escape de la conversación en esta mañana, y es justamente el caso de Chile. Ecuador tuvo la oportunidad de pasarse de sistema y lamentablemente esa generación la rechazó. ¿Tú creerías que este ya es momento para volver a preguntarle a los ecuatorianos que tal vez esta oportunidad última que tuvimos de consulta, en este caso, termina siendo pues en cierta medida una oportunidad hasta perdida? Porque hemos tenido 3 consultas en los últimos 14, 15 meses y todavía no se lanza nadie a preguntarle a los ecuatorianos con estas explicaciones de por medio, pirámide de población y por supuesto los problemas asociados al diseño de ese sistema. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, es interesante lo que planteas, Natalie. Lamentablemente, viendo los últimos 2 resultados de consulta popular en el gobierno de Lasso, que planteó preguntas que llamaban a la lógica con respecto a la seguridad, y la negativa que hubo las mismas. Ahora con las del presidente Noboa, citamos una situación de desempleo en la que se siente y se agrava. 2 preguntas que llamaban justamente a eso, como el contrato reciben la negativa. Me da mucha pena que si llega a plantearse una consulta que sería válida, se siente el rechazo de la población, porque realmente hay un discurso muy sindicalista, muy de izquierda inclusive, de que ese proteccionismo hace bien, pero no, es decir, que tú no puedes legislar o pedir resultados para apenas el 34% de la población que tiene empleo adecuado, o no puedes pedir a las personas que 4 de cada 10 ecuatorianos tienen una seguridad social. Si necesitas legislar o buscar beneficios para todos. Lamentablemente, ni creo que por vía asamblea o acuerdos entre los distintos actores se logre eso, y menos aún en un referéndum o consulta popular que trate ese tema. No, el país no está preparado, y creo que por más que sufre o sabe la necesidad de ese cambio, prefiere quedarse como está, y eso es muy lamentable en nuestra sociedad. Siguiendo esa misma línea, a pesar de que esa posibilidad de consultar directamente pues puede demandar no solamente recursos, sino además muchísimo tiempo para lograr transmitir estas ideas, y que esto pues llegue a hacerse pasar de contraintuitivo muchas veces a intuitivo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que nos afecta o nos va a afectar a todos cuando estamos hablando del sistema de previsión, que básicamente un sistema de previsión por definición es ahorro, y es justamente lo contrario a lo que significa en este instante el actual IES. Entonces ahí yo quisiera pasar estábamos hablando del tema de Chile, ¿no? Entonces un poco esa mirada a la forma en este caso en la que esto ha permitido, porque esa es una de las ventajas que normalmente pues tal vez no la tenemos tan a mano, ¿no? Esta posibilidad de tener ese ahorro que se traduce no solo en una seguridad para el momento en el que me retire, sino también en ese impulso a la economía en la que está pues este sistema. Dame un segundo, Jorgito, para mencionar lo siguiente. La idea detrás de todo esto es el ahorro, ¿no? Que la sociedad pueda ahorrar y que haya un fondo, es decir, un X lugar donde hay unos recursos para el futuro. Pero todos sabemos que acá en el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social es la caja chica de los gobiernos, precisamente porque los gobiernos saben que ahí está la plata y que cuando tienen problemas fiscales, como siempre los tienen, ahí se puede meter la mano. Entonces, se desfinancia aún más un sistema que de por sí está desfinanciado y que tiene problemas de sostenibilidad porque es explosivo la forma en que se obtienen sus recursos, y debemos pasar de eso a un sistema que en realidad
promueva y estimule el ahorro, que es necesario, es la clave de la prosperidad. Jorge. Sí, uniendo los dos comentarios, Chile ya tiene casi 50 años metido en ese trayecto, ha logrado una mejora sustancial, acceso a servicios sociales, pensiones jubilares. ¿Por qué? Porque existe esa competencia justamente de lo que hablamos. Entonces, es como un banco, si yo quiero atraer a un cliente, ¿qué es lo que acabo de ofrecer el servicio? Ver si puedo reducir la tasa de interés, no artificialmente, sino a través de mejorando mi costo, buscando financiarme, apalancarme con créditos externos, etcétera. Entonces, lo mismo va a ser una competencia en la cual estás asegurado de fondo de pensión, que es el formato que tiene en Chile, va a atraer a esos usuarios, a esos afiliados. Y cada uno va a determinar por cuánto quiere afiliarse, porque no es como aquí, que aquí tengo que tanto porcentaje aportar, y hay personas que ni siquiera utilizamos los servicios del IE, y tengo que buscar servicios paralelos de otro lado. Entonces, hasta un costo de oportunidad para esas personas con el recurso que destina. Entonces, acá, ¿qué meritaría? Si yo quiero ahorrar 100, tendré mi nivel de vida, mi pensión jubilar acorde a $100. Si quiero aportar 200, 300, tendré mi nivel de vida y pensiones jubilares acorde a lo que aporte. Entonces, ya depende, como bien ustedes señalando, y ahí enlazando los comentarios, depende del nivel de ahorro que yo quiera tener. Es decir, y así asegurar mi estándar de vida post etapa productiva. Hay formas en las que este ahorro beneficia de manera directa a quien ahorra, pero hay otros beneficios de ese ahorro que son indirectos. Y, por ejemplo, de hecho, el sistema de seguridad social chileno, el sistema privado de pensiones, las AFP, los fondos de pensiones chilenos, ha permitido a Chile no solamente invertir esos recursos de ahorro privado dentro de la sociedad chilena, sino que ha convertido a las personas que están en edad de jubilación y se jubilaron en los accionistas de América Latina, porque esos fondos se utilizaron de manera adecuada, financiaron el crecimiento chileno y han financiado parte del crecimiento de América Latina. Hay una diferencia enorme entre tener un sistema explosivo como el que tenemos dentro del IES, que ya sabemos está destinado a agotarse, versus el sistema de pensiones chileno, sistema privado, donde cada uno ahorra en la forma en que puede, donde existe competencia y donde al final del día no solamente que recibes una pensión, sino que tu plata queda intacta. Es decir, cuando terminas de estar en el planeta Tierra, es decir, cuando te vas al cielo y algunos al infierno, los de Alianza País, bueno, RC5 seguro que se van por allá, pero cuando ya no estás acá, queda la cantidad de dinero que ahorraste como herencia para tu familia. Acá, en el mejor de los casos, recibes X cantidad de dinero mientras estés vivo y cuando ya no estás, pues no estás. En el caso del sistema de pensiones chileno, sí queda ese recurso y ese recurso se reparte entre los familiares según la herencia, ¿no? Y eso justamente iba a mencionar. ¿Qué pasa con ese ahorro y con esa captación de afiliados? Es decir, yo tengo que ver cómo compenso no solo el hecho que esté ahí, sino que la pensión jubilar, etcétera. ¿Y ellos qué hacen? Destinan justamente inversión. Y eso ha servido como una catapulta importante para el crecimiento chileno en los últimos años, incluso para reducir la vulnerabilidad de shocks externos cuando ha habido temas de precio de cobre y de otros commodities que Chile también depende, y los lleva justamente a que ese ciudadano chileno sea parte de procesos empresariales en otras partes del mundo, América Latina, y ahí está el efecto, porque esas AFP, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar dónde colocan de mejor manera sus portafolios de inversiones para así poder garantizar que mi responsabilidad, mi reputación, y garantizar a ese afiliado los recursos jubilares o las pensiones jubilares que van a tener. Pero ¿de qué manera funciona este sistema? Digamos así, cuéntanos, Jorge, ¿cómo funciona? Porque ya conocemos los efectos, prosperidad, inversiones, mayor empleo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo opera a nivel micro? O sea, ¿qué le pasa al ciudadano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo la empresa opera con él? Bueno, hay varios mecanismos, inclusive hasta las mismas empresas privadas están participando, dándole la posibilidad a sus colaboradores de que escuchan las distintas alternativas, saben hacer distintos tipos de foros, etcétera, para que el ciudadano sea consciente en la información que recibe y tampoco se sesgue por temas publicitarios que sin duda pueden incidir y tome la mejor decisión. Lo hacen al ciudadano responsable desde un inicio de la decisión que va a tomar, para que no digan, no, es que a mí la empresa me digo, hay una cartera, hay varias alternativas de fondo de pensión y ya verá cuál es la que le promueve, le genera mayor confianza. Entonces, todas esas AFP que buscan generar confianza, reputación, porque así van a atraer a esos afiliados. Entonces, ya cuando se empieza a captar estos recursos, no es lo mismo captar 100 de Natalie que yo capte 100 de Natalie, 100 de José, 100 de Jorge, 100 de Jocelyn, de cualquier otra persona. Ya tengo un fondo de 400 ya distinto, yo ya puedo hacer inversiones, yo ya puedo manejarlas de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que busco?
buscan abrir distintos portafolios con diversos niveles de riesgo, buscan ser muy prudentes en ese sentido y de tal manera que aseguren el retorno. Entonces hacen estudios estadísticos de las proyecciones que va a tener el comportamiento de las acciones, la reputación de las empresas a su vez a las cuales van a invertir. No solo confían en el mercado chileno, sino que, como bien tú señalabas, buscan opciones en América Latina, en Estados Unidos, entre otras cosas. Entonces le generas una dinámica que no solo se queda en el país, y sino se irradia América Latina, se irradia a la región y se irradia al mundo. Y en ese sentido, todo esto que empiezan a recibir como ya los beneficios producto de esas inversiones que realizan paquetes accionarios, entre otras cosas, les das a los beneficios a los afiliados. Pero el afiliado también está pendiente, lo hace que sea partícipe en este sentido, a través de información, y eso yo creo que genera confianza que sin duda, en el caso del, como tú bien dijiste, el Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social, me encantó la analogía, acá no lo tenemos. Acá queremos que alguien lo administre, claro, me despreocupo. Allá construyeron una reputación, acá nosotros todos conocemos la reputación del INSS. Así es, tal cual. Jorge. No es el caso, más bien, Jorge, de hecho, en esta mañana nos has hecho notar que ese es un beneficio indirecto del sistema de capitalización individual y es la educación financiera, siendo responsable a la persona. Aprovechemos estos últimos minutos de este primer segmento de su programa Contrapunto Liberal para preguntarte, Jorge, en este caso, aterrizando en el caso ecuatoriano y sabiendo que tal vez esa posibilidad de preguntar y cambiar todo el sistema a través de un referéndum, pues sea un poco compleja, igual tenemos en este momento que demandar de nuestros representantes esos cambios, y entiendo que en este instante hay reformas en curso y se preparan unas nuevas para que estén listas de acuerdo a declaraciones de uno de sus representantes, en este caso Eduardo Peña, pues en 4 o 5 meses. Entonces uno diría, ¿cuál debería ser, de acuerdo a tu criterio, Jorge, esos cambios urgentísimos en este caso, en estos últimos minutos? Mira, muchos de los cambios que se proponen van por la vía de aumentar la edad. En este caso se habla de que ya sea 70 años y eso involucra mayor número de aportaciones, y es lo que comentamos hace un momento. Yo estaría dispuesto, digamos que en tanto en cuanto sienta que recibo beneficios, pero si no es como meter la plata en un saco roto y nunca se va a solucionar el problema. Entonces, yo creo que deberíamos, el Consejo Directivo del IES debería apuntar a mejorar los servicios con la situación existente, como para que de alguna forma resulte interesante. Ok, están mejorando los servicios, bueno, me genera una confianza, me genera una reputación, entonces voy a decidir estar de acuerdo en. Pero si yo pretendo, entre otras medidas que me escuchaban esta semana, buscar atraer a los jóvenes a que aporten, ese joven, ¿qué interés tiene en aportar a un IES que sabe que no va a recibir que no va a recibir una pensión jubilar? Si hablamos que puede estar 1 o 2 años más de pensión, y ese joven que se jubilará en 20, 30, 40 años no va a recibir nada, y va a estar aportando ¿a qué? Algo que nunca va a haber. Entonces yo creo que antes de ir por esas medidas debe mejorar, ser más eficiente, demostrar, crear reputación, y eso generará un atractivo para apostarle a un cambio estructural al IES que sí se amerita. ¿Qué tal en este último minuto que ahora sí ya nos queda, primero empezar separando el fondo de salud del de previsión? ¿Qué opinas? Sí, eso es otro aspecto, porque a veces se mezclan todo al hablar del IES y el Fondo de Salud. Ahí vemos temas de no hay medicina, no hay atención médica inmediata, tienes que esperar unos 3, 5 meses o más. Entonces ahí también lleva a tener presente la mejora en las eficiencias y los recursos. Vamos por un tercer director, por ejemplo, solo en el caso del hospital lo mandado caro. Hay una corrupción tan evidente y campante que hay que ver cómo se elimina. Hay un desperdicio de recursos. En todo caso, hay que los dos fondos entrar a una terapia intensiva de cara a tener decisiones técnicas, no políticas, que eso es otra cosa que prima, y para solucionar de fondo el problema. Bueno, y fíjate, Natalie, que siendo este un tema del Observatorio de Política y Economía, este es uno de los temas importantes del país. Necesitamos un sistema de pensiones diferente. Nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias. No se despeguen de Contrapunto Liberal. Retomamos Contrapunto Liberal y ahora daremos paso a nuestro segmento Hablemos de lo Importante. En este espacio el día de hoy hablaremos sobre la importancia del ahorro, amigos, porque es importante el ahorro a nivel de la economía en general. Todo es una cadena de consecuencias cuando se está hablando de temas económicos, y para tener crecimiento es necesario definitivamente tener inversión, y ahí el ahorro es clave en esta instancia. Si no hay ahorro, no hay inversión, por lo tanto tampoco hay crecimiento.
Bueno, y para ello contamos el día de hoy con el economista Gerardo Verdesia. Él es fundador de Awake Economics y además analista económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gerardo, muy buenos días. El ahorro es esencial y es clave en la prosperidad, el crecimiento y a la larga termina explicando el trabajo que los ecuatorianos necesitan. ¿Qué nos puedes decir acerca del ahorro? Buenos días, Joselo, buenos días, Nati, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Radio I99. Bueno, retomando un poco lo que ya planteó Natalie al inicio, entender el ahorro lo podemos entender de varias formas, porque podemos estar hablando de ahorro personal en términos de un individuo, porque es importante que él ahorre por la incertidumbre al futuro, etcétera, etcétera. Pero el ahorro como concepto también tiene serias implicaciones y serias importancias en lo que es la economía en general, la estructura macroeconómica, por así mencionarlo, ¿no? Y es aquí en donde debemos entenderlo, como bien decía Natalie, como una cadena de consecuencias. Tenemos que seguir un hilo conductor que nos lleve a entender por qué hablar de esto es importante. Entonces, ¿qué podría yo decir sobre esto? Ecuador tiene muchos desequilibrios, tiene bastantes problemas, sobre todo a nivel macroeconómico. Pero uno de ellos que sienten todos los ecuatorianos que les afecta en su vida diaria y en la planificación de su vida, de sus planes de vida en última instancia, es las malas condiciones que tiene el mercado laboral en términos de bajos salarios y de malas condiciones laborales. Y claro, ¿qué relación o qué explicación podemos darle a estos problemas con el tema del ahorro? Bueno, en primer lugar, en Ecuador no van a subir los salarios mientras existan grandes masas de personas desempleadas que no encuentran un empleo. Precisamente esta es la razón fundamental de los bajos salarios, que existan muchos desempleados. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que plantear es ¿cómo hacemos que haya menos desempleados? Bueno, alguien tendrá que querer contratar a los desempleados para que ya no estén desempleados. Ahí es donde entra el papel de las empresas. Todos los temas que siempre conversamos de que tienen que haber más empresas, tienen que crearse más empresas y esas empresas tienen que querer emprender un proceso productivo, es decir, contratar gente. ¿Para qué? Para que esa cantidad de gente desempleada vaya haciéndose más pequeña y ahí es que van a empezar a subir los salarios. Antes no va a ser porque así no funciona, ¿no? Entonces, ¿dónde entra el ahorro? Aquí. Para que una empresa sea capaz de invertir y por lo tanto contratar a un trabajador, tendrá que amasar alguna cantidad de ahorro, porque si no, no lo puede hacer. Es una igualdad económica fundamental que se enseña en contabilidad, se enseña en economía, en muchas materias, que ahorro es igual a inversión. ¿Y cuál es el fundamento económico? Que para poder invertir necesitas tener ahorro previo. Entonces, para completar la línea argumentativa, sin ahorro no puedes tener inversión, sin inversión no puedes tener nuevas empresas, y si no va a haber nuevas empresas no podrán contratar gente y por lo tanto esa gran masa de desempleados se mantendrá grande y por lo tanto no subirán los salarios y las condiciones laborales no podrán mejorar. Entonces, ¿cómo podemos entender la importancia del ahorro en la vida práctica de todos los ecuatorianos? De esta forma, al fin y al cabo, viendo que sí tiene consecuencias negativas en la vida y en la planificación de todos los ecuatorianos, vía poco poder adquisitivo y vía también malas condiciones laborales general. Gerardo, es importante todo lo que tú acabas de señalar y aquí pues lo has explicado como o un círculo virtuoso si es que se genera el ahorro o definitivamente pues un círculo vicioso si es que en este caso pues no se prioriza no solamente para el individuo, la familia, sino también para todas las economías. Y de hecho eso es lo que cambia en este caso cuando se trata pues de economías que van en crecimiento, que se puede apreciar en este caso que se van desarrollando y otras que como la nuestra van más bien de recesión en recesión. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque aquí sería importante compartir con quienes nos están siguiendo en Contrapunto Liberal, ver pues de qué manera pueden ir incorporando estas buenas prácticas necesarísimas, no solamente para los hogares, insistimos, sino pues también para los agregados ya en economía. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es esa sugerencia? ¿Es parte de ese trabajo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política? Claro, es una pregunta completamente pertinente, porque al fin y al cabo es cómo aterrizamos todo esto, todos estos conceptos en algo ya palpable, en una reforma inclusive que ayude a que este círculo se haga virtuoso y deje de ser
perverso. Y aquí es donde entra precisamente el sistema financiero. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de ahorro, no me refiero expresa o únicamente al ahorro que una persona o una familia ecuatoriana puede ir amasando de su sueldo. Como acabo de mencionar, las condiciones laborales en Ecuador son más bien malas, los sueldos son bajos, por lo tanto capacidad de ahorro interno hay más bien poca, limitada. Entonces, esto quiere decir que el ahorro bien puede generarse a nivel interno o bien puede venir a nivel externo e internacional, es decir, venir a traer ahorro del exterior. Y precisamente, ¿cómo facilitar este proceso de atracción de ahorro que se pueda canalizar en inversión? Pues es una condición necesaria, quizá no suficiente, quizá sean necesarias otras reformas también adicionales, pero es una condición absolutamente necesaria, una reforma y una profundización positiva del sistema financiero, porque al final el sistema financiero es el que gestiona los ahorros. Por un lado, los capta de las personas que quieren ahorrar, ya sean familias ecuatorianas o ya sea ahorro del exterior, capta ahorro y después con ese ahorro puede otorgar créditos, préstamos. Y los préstamos, lo más deseable es que sean canalizados hacia inversiones. Entonces, el sector financiero se encuentra como que en medio de este círculo y es el encargado de coordinar las decisiones de ahorro de ciertas personas y las decisiones de inversión de ciertas empresas. Entonces, sin un sistema financiero robusto y que funcione bien lo más ampliamente posible, el círculo no va a ser capaz de girar de forma adecuada, sino que se va a ir trabando, va a ir encontrando barreras, limitantes. Entonces, un punto importante a tratar siempre en Ecuador va a ser, y en cualquier país, una profundización del sistema financiero, que es como al final cualquier país desarrollado lo tiene y busca en el futuro seguir mejorándolo. Mira, uno de los temas importantísimos cuando queremos hablar de cómo solucionar los problemas de desempleo es entender lo que causa el ahorro. El ahorro es el inicio de un proceso de formación de capital, según los economistas austríacos y según la buena economía. Pero yo quisiera mencionar lo siguiente: junto a un sistema financiero robusto y interconectado con el mundo, nosotros necesitamos muchas otras cosas. Ojo, no me quiero alejar de lo que acabas de mencionar, sino que necesitamos otras muchas cosas, y una de esas es el entorno adecuado para captar inversiones, porque las inversiones extranjeras son ahorros del exterior, de economías que han hecho la tarea, de economías que son altamente productivas, y cuando esos recursos están buscando destinos, pues van precisamente hacia esas sociedades que los tratan bien, en el cual la inversión es bien, es respetada, donde la propiedad privada es respetada, donde existen temas de un tercero independiente que puede juzgar diferencias, por ejemplo, el tema de arbitraje. Por eso, como decía Natalie hace un momento, todo está interconectado cuando hablamos de economía. El ahorro es fundamental. Y ahora te voy a mandar una pastilla a ti que nos estás escuchando de forma breve para que entiendas lo que pasa con el ahorro. El ahorro es necesario siempre. ¿Por qué? Porque en la vida te van a pasar dos cosas. Tarde o temprano vas a llegar a la edad, de adulto mayor. Tarde o temprano vas a ir envejeciendo. Y en ese momento la probabilidad de que estés trabajando es en extremo baja. Por lo tanto, tienes que ahorrar para ese futuro. Tienes que pensar en el futuro y no solamente en el presente, porque de esa manera estás previniendo esa incertidumbre que se avecina. Y por otro lado, siempre a lo largo de nuestro camino tenemos algún tipo de siniestro, algún tipo de contingencia. En algún instante nos puede pasar algo. Y para eso, para lo segundo, existen los seguros. Para lo primero, debe haber un sistema que acoja ese ahorro. Las sociedades que han logrado dar el paso en la dirección adecuada lo han hecho al estilo chileno, porque lo fantástico del sistema chileno es que funciona como una cuenta de ahorros. Tú pones tu plata y ahí queda. No la toma otro, y ahí queda. Y eso es lo fantástico porque de este sistema, porque es un sistema que te permite saber cuánta plata tienes ahorrada, y a su vez ese dinero va a quedar para ti y para tu familia en el futuro. La economía está siempre interconectada, mis queridos amigos. Hay muchas formas de entender el tema del ahorro, pero el ahorro es fundamental y tenemos que hacer la tarea. Y un punto adicional, ligando el tema del ahorro con las reformas necesarias al seguro de pensiones, también está en pensarlo en estos términos. A la final, como bien explicaba Jorge hace un momento,
un sistema de capitalización individual lo que es ahorrar individualmente y capitalizar ese ahorro para cuando uno ya no pueda trabajar, pueda, digamos que, vivir del ahorro que ha amasado durante toda su vida. El sistema actual no funciona así, es de reparto, como ya explicaron antes, se mantiene por los aportes de las personas que trabajan hoy, que mantienen las jubilaciones de las personas que están jubiladas hoy. Entonces, en tanto en cuanto ese número entre trabajadores y afiliados vaya cambiando, vaya siendo más desfavorable, el sistema será más insostenible. Y eso es una realidad que no solo ocurre aquí en Ecuador, es decir, en Europa, por ejemplo, que los sistemas de reparto se establecieron con anterioridad, ahorita ya se dieron cuenta y la mayoría ya han ido migrando a un sistema mixto agotando, claro, o a un sistema de capitalización individual. El único país que por ahí todavía no lo termina de acelerar es España, y precisamente España tiene serios problemas en su sistema de pensiones. Por lo tanto, es un punto que en Ecuador tarde o temprano nos va a llegar el golpe, y es un punto, por lo tanto, muy importante para el futuro. Pero el aspecto que yo quería plantear es que a la final, en un sistema de reparto, los aportes que hacen los trabajadores van al IES. Y después, ¿qué hace el IES o qué compra mayoritariamente el IES? ¿En qué invierte los ahorros de las personas? En partidos políticos. En partidos Han políticos. salido 3 partidos políticos el IES, o sea, por Dios. Exactamente. A la final lo que sucede es que el Estado le vende bonos al IES y agarra los ahorros de los afiliados y los despilfarra, porque al fin y al cabo el gasto público mayoritariamente en Ecuador es despilfarro. Entonces, la pregunta que podemos plantear es, ¿qué queremos? ¿Canalizar el ahorro hacia el Estado para que lo despilfarre en gasto público a través del IES, o armar un sistema de capitalización en donde se invierta en procesos productivos? Mira, yo quería acotar algo que me parece fundamental. La pirámide poblacional se ha invertido. Antes eran muchos aportando, muy pocos recibiendo. Hoy son muchos recibiendo y muy pocos aportando. Y si te pones a pensar que ahora ya las familias no solo que no quieren tener pocos hijos, sino que ya los están sustituyendo por gatos, pues muy pronto no vamos a tener quien mantenga para nada a ese sistema. Nos encontramos en esta mañana desde Contrapunto Liberal conversando con Gerardo Verdesia, quien nos ha explicado por qué se puede sostener que una economía pues que no ahorra se convierte en una máquina oxidada en vez de en una máquina aceitada pues que va funcionando. Y en este caso yo quisiera recordar a nuestros amigos que en el segmento previo habíamos estado conversando acerca de la situación de nuestro sistema de seguridad social, todos sus vicios en este caso, y además también cuáles son esos mecanismos de solución. De acuerdo a lo que tú has dicho, Gerardo, pues entonces el sistema en este caso de previsión, que es parte de esa seguridad social, como la denominamos aquí en Ecuador, es una suerte de subconjunto del sistema financiero. Entonces nosotros necesitamos, entiendo yo de lo que tú has sostenido, reformas en ambos aspectos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este caso como analista? Porque hay que empezar a hablar de esos mecanismos de solución para esos problemas que tenemos en este instante. Ya, yo pienso que lo importante y fundamental es impulsar un debate en sociedad, si lo podemos entender así, sobre las verdaderas causas de los problemas que acarrean el Ecuador y tratar de dividir los argumentos. ¿Por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, del mercado laboral o del sistema de pensiones o de cualquier otro problema o desequilibrio económico, se puede hablar de dos formas. O de una forma fundamentada con argumentos minuciosos, o se puede ir por el show político en donde realmente el fundamento es lo que menos importa. Lo que más importa en esos casos es embaucar a la gente para conseguir otro tipo de fines u otro tipo de objetivos de los políticos que están impulsando esos argumentos. Por lo tanto, la primera división que yo establecería es delimitar delicadamente cuál es un argumento político y cuál es un argumento económico, centrarnos en los económicos para poder entenderlo mejor. Y más allá de eso, incluso en los argumentos económicos también hay falencias o hay distintas opiniones. Y este es otro de los puntos que me parece muy importante y muy pertinente tocar ahorita. Por ejemplo, dentro del debate económico, que también se ha trasladado al político y seguramente todas las personas que nos están escuchando lo conocen, se dice mucho
que la verdadera razón por la cual la economía no crece es porque no se consume. Entonces lo que tenemos que hacer es impulsar el consumo. Entonces viene un político y dice, yo voy a gastar tanto y eso va a ser un circulante que se va a multiplicar. Por ejemplo, en las anteriores secciones se decía que por cada dólar que se inyectaba a la economía en gasto público se multiplicaba por 5. Entonces, ¿por qué? Porque incentiva el consumo. Entonces parece o se está dando a entender que es el consumo la clave de la prosperidad. Y claro, esto choca bastante fuerte con lo que estamos planteando aquí, porque el consumo es lo contrario de ahorrar. O sea, si no estoy ahorrando, estoy consumiendo; si no consumo, estoy ahorrando. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? ¿Cuál es la interpretación que dan? Sencillamente una mala interpretación, ¿no? Porque si lo pensamos en términos económicos, el consumo es la etapa última de la producción. Es decir, para poder consumir algo, tendrás que consumir algo que ya fue producido. Si no has producido nada, ¿qué vas a consumir, no? Entonces, de nuevo, volvemos al inicio del debate. Produces invirtiendo, inviertes ahorrando. Entonces, teniendo claro cuál es la secuencia, podemos, digamos que salvarnos de estos tipos de argumentos que nos dicen que no, lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo, la demanda agregada tiene que crecer y eso generará empleo, etcétera, etcétera. Federico Bastiat, un economista francés de siglos atrás, decía que lo importante es lo que no se ve. Y cuando tú observas dentro del sector público utilizar un dólar que se convierte en algo, lo que difícilmente observas es lo que ha dejado de estar en el sector privado. Aquellos muebles, aquel refrigerador, aquel pantalón, aquel zapato que no existe porque previamente fue extraído. Así que no hay tal creación de la nada, no hay un círculo, digámoslo así, virtuoso de producción donde el consumo es un dinamizador de la economía. No, el consumo, como bien anota Gerardo, es la etapa última. Y debemos tener algunas cosas en la cabeza cuando hablamos del ahorro. El ahorro es necesario, es fundamental, es lo que da lugar al proceso de formación de capital y a la prosperidad que finalmente reduce el desempleo. Pero cuando existe un déficit público, cuando el Estado ecuatoriano gasta más de lo que ingresa, ese déficit, ese desahorro va directamente en la vía contraria hacia el espacio de prosperidad, es decir, genera desempleo. Por otro lado, dentro de este tema del consumo y este deseo, digamos, casi religioso de consumir, hay mucha mitología económica y nosotros debemos dejar los mitos económicos y entender bien cómo funciona el proceso económico. En medio de todo esto, observemos, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a las sociedades que se han tomado la ruta correcta? Han prosperado. Albert Einstein decía, no podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Si en Ecuador no cambiamos nuestro sistema de pensiones, no cambiamos ese chip y apostamos por ahorrar, las cosas no van a cambiar. Una última cosa. Alguno estará pensando, bueno, pero si el ahorro es la clave de la prosperidad y a mí apenas me alcanza con el sueldo que tengo a pagar las cuentas, ¿estamos condenados? No, la respuesta es no. Podemos tomar ahorro externo, podemos ser ese espacio que atrae como imán al ahorro externo y para ello debemos hacer la tarea. La tarea pasa por tener reformas importantes, por tener un sistema de seguridad diferente, uno privado o que compita con el actual, un sistema que permita venir a la banca extranjera para que vengan con capitales que finalmente es ahorro externo. El ahorro se conecta con todo y al final explica nuestro empleo o desempleo. Claro, y al final es muy importante que previo a estas reformas, porque aquí tenemos de nuevo una serie de complicaciones en la factibilidad o en la capacidad de que una reforma pueda tener su mayor efecto y su total efecto, que es la incertidumbre de si esa reforma a la final va a ser mantenida o no, o incluso si va a ser implementada con todo su potencial o no. Por ejemplo, cuando se empieza a discutir cualquier reforma más o menos de peso estructural, yo, por ejemplo, tengo la incertidumbre de que una cosa es lo que se está planteando inicialmente y si es que llega a pasar y aprobarse, a lo mejor se aprueba de una forma más modesta que limite mucho su impacto. Y eso no es todo. Luego, a partir de ahí en adelante, hay que ver si es que es posible que esa ley siga o venga alguien y la tumbe. Entonces, ¿qué es lo que estamos o qué mensaje como país estamos otorgando con esta realidad? Estamos diciendo a las personas o a los inversionistas que tengan ahorro externo y que quieran o tengan dentro de sus posibilidades traerlo a Ecuador, dicen. Señores inversionistas, aun cuando un proceso productivo ya es inherentemente incierto, es decir, cualquier
negocio o cualquier inversión que se quiera hacer en cualquier parte del mundo, así sea el país más pacífico del mundo, ya tiene un grado de incertidumbre considerable. Precisamente invertir y hacer negocios es una actividad con riesgo. Entonces ya hay una incertidumbre inherente a eso. Aparte de eso, se le va a agregar muchas más toneladas de incertidumbre a través de no respetar la seguridad jurídica e incluso a través de no garantizar la seguridad ciudadana en el caso de Ecuador. Y finalmente le ponen impuesto de salida de divisas, entonces castiga de paso a ese retorno de aquel que sí dio el paso para invertir, pese a todo lo que acaba de mencionar Gerardo. Este diseño perverso, en este caso, por parte del sistema tributario, pues nos deja ahí pensando en por dónde empezar, porque en verdad los problemas fiscales se trasladan al sector real y originan otro problema adicional en ese sentido. Entonces, aquí, Gerardo, va a ser muy importante que nos comentes en este caso cómo podemos nosotros tomar esas recomendaciones también para la vida diaria, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que incluso en una situación en la que pues esa economía familiar no es precisamente pues la más bollante en este instante, igual hay que apostar por esa parte del ahorro, porque ese es el mecanismo de salida justamente para salir de esa situación. O sea, yo en ese sentido, yo pienso que el propio comportamiento de las personas del Ecuador no tiene por qué necesariamente incentivar en exceso o muchísimo que las personas no ahorren, porque al fin y al cabo todas las personas somos conscientes de que el futuro trae incertidumbre y por naturaleza todas las personas vamos a querer ahorrar cierta parte de nuestro ingreso por lo que pueda pasar. Pero, claro, de nuevo, ese ahorro limitado, pero que puede llegar a existir en la economía ecuatoriana, a lo mejor no es posible canalizarlo a las inversiones por falta de desarrollo del sistema financiero y por falta de facilidades para que esa transición entre ahorro e inversión se dé de forma adecuada. O de educación financiera, perdón que te... Puede ser también educación financiera en ciertos casos, pero incluso aunque haya... gente educada financieramente, si no hay inversiones, si no hay capital, si no hay recursos, pues yo voy a ser un muy educado financieramente, pero que no puede canalizar ni gestionar el recurso alguno, porque no somos precisamente el imán de inversiones que deberíamos de ser si queremos un país desarrollado. Claro, exactamente. Al fin y al cabo es reconocer que esto no es responsabilidad de una persona en específico o individualmente, sino es todo el marco institucional, el entorno institucional del país el que coloca traba tras traba a todas las personas, no solo en términos de educación, pero sobre todo en términos de dificultades para poder hacer cumplir ese círculo virtuoso y poder transformar efectivamente ahorro en inversión y que se dé todo el proceso virtuoso del que hemos estado hablando. Mira, Gerardo, el día de ayer yo estaba conversando con Daniel Mayorga, otra de las personas que trabajan con nosotros en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y le decía, mira, la forma de medir tu progreso es preguntándote todos los días de qué manera lo que estás haciendo hoy te acerca al objetivo que te planteaste. Si uno constantemente se realiza esa pregunta, ¿de qué manera lo que estoy haciendo en este momento me acerca al objetivo planteado?, uno puede medir si está haciendo las cosas bien. En el Ecuador nosotros debemos de comenzar a pensar en lo importante. Y digo en lo importante porque nos pasamos de, discúlpenme, bueno, voy a bajar el tono, de tontería en tontería. La tontería de la embajada, la tontería de la muchacha que murió asesinada el día de hoy, que es consecuencia, los días atrás, que es consecuencia de todo lo que estamos y hemos amasado durante años. Debemos empezar a pensar en lo importante. Y cuando pensemos en lo importante, ya hemos definido que lo que trae prosperidad y reduce el desempleo es la inversión, es la atracción de capital, ese es un marco jurídico adecuado, es la estabilidad de las reglas, es tener una reforma tributaria, una reforma financiera, una reforma del sistema de pensiones, una reforma comercial, una reforma que reduzca el tamaño del Estado y lo vuelva de alguna manera un poco más eficiente. Pues si no pensamos en esas cosas, no vamos a tener resultados diferentes. Cuando midamos en qué, digámoslo así, medida, disculpen la redundancia, cuando nos pongamos a pensar en qué medida estamos dando pasos hacia esas reformas, es que podremos ver si en realidad estamos caminando hacia un Ecuador libre y próspero. Mientras no pongamos atención en eso, seguiremos hablando de tontería en tontería, de esas que nos mantienen ocupados semana a semana y sin embargo no cambian la realidad del Ecuador. Estamos llegando al final del programa Contrapunto Liberal. Natalie, te dejo despedir el programa y agradecerte, Gerardo, una vez más
por haber hecho estos comentarios el día de hoy. Queremos agradecer a nuestros invitados el día de hoy y recordarles que nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales, @IEP Ecuador, y en nuestra página web iep.org.es, y por supuesto conocer más de las actividades. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes personales, Joselo Andrade y @NatiArias. También, por supuesto, pues a las del instituto habíamos dicho. Y no se olviden de sintonizarnos para continuar con nuestro análisis y reflexiones en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por I99. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.